Está con nosotros ya el arquitecto Cristóbal Valdés, quien es experto en urbanismo y en tránsito. En tránsito también. En tránsito también. Sí. Qué bueno que esté aquí. Hace mucho tiempo que no venía al programa. Bastante tiempo, sí. Pero qué bueno que está aquí. Sí. Y ahora está en debate el tema del urbanismo. Comentábamos fuera de cámara el hecho de que los ayuntamientos en casi todo el territorio nacional están elaborando planes. Y además hace un año apenas que se aprobó una ley de ordenamiento territorial sí. que le obliga a dar respuesta, adaptar un poco esto. Sí. ¿Qué piensa de todo esto? Porque el caos sigue predominando, Sí, no solamente en el tránsito, sino también en las construcciones. No, claro, porque la situación es que realmente no solamente es un problema de ley, no es un problema de reglamento, sino es un problema de ejecución de estas nuevas cuestiones legales. Tú sabes que nosotros tenemos una cantidad de leyes, reglamentos, y no se ponen en práctica, porque hay un problema serio en términos del conocimiento de todas estas leyes y de no solamente del conocimiento, sino de la situación en términos de implementarlas. Yo recuerdo, hace unos días, me llamaron de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, de donde yo fui profesor y de donde soy egresado, porque querían que hiciéramos una cuestión en términos de poder poner la cuestión de las leyes y que veamos qué ha pasado. Y el título de la conversación se llamaba Santo Domingo 2000, 50 años después. Y esto se refiere a que cuando yo me gradué de la Universidad Pedro Enrique Ureña y fui a hacer una especialidad a Estados Unidos a hacer una maestría precisamente en urbanismo, y cuando yo regresé 2 años después, resultó que me pusieron como director del área de urbanismo de la universidad. En eso vino una cuestión de la OEA que nos llevaba a Europa a los directores de planeamiento urbano de algunas áreas y de algunas ciudades de Latinoamérica. Y allí, bueno, pues vimos qué era lo que pasaba en cada una de estas, París, en términos de Bruselas, etcétera, qué era lo que pasaba, que las ciudades estaban funcionando. Entonces, cuando yo regresé aquí, se me ocurrió con el CODIA hacer una reunión en la cual se planteaba juntar a todos los que eran los mayores y más destacados profesionales en las diferentes áreas que se habían identificado en el área urbana. Hicimos un trabajo y ese trabajo al final se llamó Santo Domingo 2000. Y eso fue en el 75, wow. 1975. 20 años después, en el 1995, volvimos a hacer otra y esa se llamó Santo Domingo 2000, 20 años después. Donde en ese momento invitamos a una serie de profesionales importantes de Latinoamérica y de Estados Unidos para que participara con nosotros y ver cómo nosotros podíamos arreglar las ciudades de República Dominicana. Bueno, ahora se está haciendo uno que se llama Santo Domingo 2000, 50 años después. O sea, la cantidad de proyectos, la cantidad de estudios que se han hecho sobre Santo Domingo, aquello es increíble. Es decir, que no es falta de diagnóstico. No es falta de diagnóstico, no es falta de ideas, no es falta de proyectos, no es falta de nada de eso, sino lo que falta es una ejecución de todas esas cosas. Entonces tú tienes
y yo te hablaba antes de que empezáramos, de que realmente en aquellas ciudades donde se identifica como elementos importantes y como una ciudad agradable, como podríamos hablar de Brasil, de Curitiba en Brasil, de Medellín en Colombia, Bogotá, en Lima, en Perú, etcétera, ha habido unos alcaldes que se han ocupado realmente de hacer todo lo que se ha planteado para mejorar la ciudad, para hacer una ciudad más vivible. Que eso es lo que se necesita, es organizar toda tu información, organizar todos tus recursos para poder hacer una mejor ciudad para los ciudadanos, pero hacerlo en términos totales, no en términos de que si hay un problema de tránsito, bueno, vamos a quitar esta calle de aquí, a ponerla allí, vamos a subir esta allá, vamos a hacer un paso de nivel. Eso no es. Pero también yo advierto ahí un tema político en el sentido de cómo los alcaldes y alcaldesas no se asumen como reales jefes y jefas del territorio. La dependencia que tienen con el Poder Ejecutivo lo limita hasta cierto punto entendible, arquitecto, porque hay un tema de presupuesto. O sea, y el presupuesto lo determina el Poder Ejecutivo. Sí, hay un problema de gestión. Exacto. Eso es lo que hay un problema de gestión. Y cuando tú hablas de gestión, tú estás hablando de que la persona que está a cargo de eso, y tú puedes empezar de donde tú quieras con los alcaldes de la ciudad de Santo Domingo. Por ejemplo. Tú puedes empezar con cualquiera. Sí. Y no es que no ha habido recursos, es que no ha habido gestión, porque dentro de la gestión están los recursos. ¿Cuántas veces ha habido una reunión en términos de poder armonizar en términos de los recursos para poder hacer una ciudad mejor? Porque esa es la situación. O sea, la situación es que tú tienes una cantidad de personas que están organizadas, que pueden y quieren tener una ciudad mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces la gestión en términos de los ayuntamientos tiene que ver en esa situación. Por ejemplo, tú tienes que se hizo la circunvalación de Santo Domingo. Ahí había hay como 3 o 4 alcaldías involucradas. Entonces, se estableció todo ese tipo de cosas para conservar y para mejorar todo lo que tenía en términos rurales, toda esta situación que era muy importante. Inclusive había, o hay todavía, gracias a Dios, todavía hay comunidades que hacen modificaciones, etcétera, en términos de lo que son sus recursos de el agua, de la agricultura, etcétera. Entonces, todo eso es una situación en la cual hay que juntar esos ayuntamientos para que ese tipo de cosas puedan darse. Es toda una gestión. El problema Pero se ha hablado de mancomunidad, de los ayuntamientos locales. Bueno, por lo menos para el tema de la basura han hecho algunos niveles de coordinación. Sí. ¿Eso es insuficiente? No, pero es que y no es eso. No es que eso no es nada más. Es más, vamos a ponerlo el problema del tránsito. Pero es que el problema del tránsito no es un problema del tránsito. Es un problema de la localización de una serie de actividades que hacen que las personas vayan a esos sitios. Y se congestionen. Y si esas actividades están localizadas en una sola área, entonces tú tienes el problema de que la gente para llegar ahí tiene que congestionar. Entonces, eso es la feria. No solamente la feria, tú tienes la feria, la UAS, tú tienes el hospital de Robert Reed. Tú tienes una serie de áreas que están localizadas, que realmente tú, para moverte y llegar allá,
congestiona una serie de elementos. Si no, Y- si tú te paras en el puente, cómo llega la cantidad, o sea, aquello es una locura. A final de los 80, principios de los 90, se discutía también el tema de los horarios laborales No, y pero escolares. es Que tú- todo el mundo entra a la misma hora, sale a la misma hora. Exacto, pero eso es parte de la gestión. Sí. Eso no es una cuestión que se le va a ocurrir a alguien solamente hacerlo, sino que tiene que ser la persona. Una planificación en esos términos, que es muy importante. Es fundamental para que tú puedas tener una buena ciudad. Y en algunos casos son cosas muy específicas. O sea, tú tomas el polígono central. ¿Mm? Y el polígono central, en el 1997, que fue cuando se hizo la resolución sobre el polígono central, aquella resolución planteaba que el mínimo de acera eran 3 metros. ¿Ah? Y está vigente. Pero no se cumple. Pero no se cumple. No se cumple. Entonces es un problema, vuelvo y repito, es un problema de gestión. O sea, si tú como persona que va a hacer una edificación o va a hacer cualquier cosa, tú tienes que dejarlo mínimo, 3 metros, para que la gente pueda utilizar, porque la ciudad es para la Pero gente, no es para los carros. además hay tantas áreas comunes, que supone que todos tenemos derecho sobre ellas, que son ocupadas por particulares. Y el Alcaraz, el caso ahora del kilómetro 9, el gobierno ha decidido hacer una serie de remodelaciones, ampliar esto para terminar con un entaponamiento permanente que hay, ese cuello de botella. Pues ahora tiene un problema serio, no ha podido todavía mover a una persona que ocupó un terreno y que hizo una empresa en ese terreno, Pero, y que ahora requiere de que le den cuarto pero eso, vuelvo y te repito, todo eso es un problema de gestión. ¿Cómo podemos descomponer eso? Ese problema de gestión. ¿Qué Bueno, es lo un que está problema de pasando? gestión es que Por si tú favor. eres alcalde, tú tienes que saber que realmente hay toda una situación en la cual tú debes intervenir, y lo puedes hacer. O sea, no es una cuestión, vuelvo y te repito, no es fácil. No es fácil. ¿Por qué no es fácil? No es fácil porque la mayoría de los alcaldes quieren seguir subiendo. Y cuando tú haces una gestión territorial, tú tienes que enfrentar una serie de lo que se benefician del caos. lo que se beneficia del caos. Pero y la gente que se beneficia del orden, ahí también hay un cultivo político interesante, arquitecto. Pero no lo hacen. Claro. Es lo que te digo, o sea, tú coges el polígono central, o tú coges cualquier área y realmente Se va a encontrar con te la vas a misma encontrar. Bueno, arquitecto, si hiciéramos una selección de 5 problemas urbanísticos nodales, claves, que hay que resolver lo más rápido posible, ¿cuáles serían? Bueno, tú tienes que identificar claramente la localización de una serie de áreas de usos de suelo, que son muy importantes. Tú tienes la cuestión de organizar el tránsito, pero organizarlo en términos, por ejemplo, tú podrías hacer más puentes en el ¿De qué río. lado? En Del río. En el río. O sea, hacia donde vive la gente, donde vive más gente. Porque si tú te fijas de donde salen los puentes, ahí no vive casi nadie. Entonces, si tú obligas a que la gente pueda tener la opción de tener otras Pero el unidades. gobierno ha anunciado que va a hacer 3 nuevos puentes. Eso es un anuncio todavía, ¿verdad? Es un anuncio, pero eso es correcto. Es correcto, lo mismo que lo que el gobierno ha dicho de un tren que va a hacer desde Hasta Boca Chica. de Boca Chica también. Pero ese tipo de cosas tiene que ser coordinada. Pero y un tema muy serio que Milicia se queja con frecuencia aquí, es el caos en la movilidad, Así es. en el tránsito. Como que no hay regla. Usted tiene
el país ha desarrollado un fenómeno importantísimo que es el motoconcho, El motoconcho. que fue una respuesta a una crisis enorme y que ha permanecido y se sigue desarrollando. Y los motoconchistas andando por todos los lados, los que no son motoconchistas, sino que usan el motor para mensajería, para una serie de cosas, por todos los lados. Los carros, la gente viola todas las leyes, se parquean donde le da la gana, cosas de un carril a otro. Sí, no, pero eso es Y eso no, los policías están sustituyendo los semáforos cuando se hacen falta para organizar, por ejemplo, esas No, pero cosas. tú tienes también el problema de los estacionamientos. Los Ay, estacionamientos. ese sí El es grave. Ese sí es grave. El estacionamiento, arquitecto. entonces tú tienes una vía que tiene un ancho, pero ese ancho se reduce porque tú tienes Gente aquí, estacionamiento de este lado. O sea, pero esos son elementos que hay que resolver. Y hay proyectos para poderlos resolver. Por ejemplo, en términos de estacionamiento, hay proyectos para hacer áreas de estacionamiento, edificios de estacionamiento, para poder resolver ese problema en diferentes sitios de la ciudad. Pero nunca se ha... Pero hay áreas que dicen no parqueo. Y la gente está parqueada. Pero es que no parqueo, y no parqueo en esta área. O sea, hay todo eso, pero eso es lo que te digo, no se cumple. El problema es un problema de cumplimiento. ¿Y qué ha hecho qué han hecho? Porque ya no es uno solo. Los ayuntamientos del Gran Santo Domingo, para no irnos más lejos, aunque ya el problema no es aquí nada más. No, claro que no. Ya se está extendiendo por todas las ciudades a medida que han ido creciendo. Que han ido desarrollándose. Claro. Pero en el Gran Santo Domingo, ¿qué están haciendo los ayuntamientos para resolver estos problemas? Yo te voy a plantear que en términos de qué están haciendo para resolverlo, es que no están haciendo nada. O lo que están haciendo es muy poco. Yo te puedo decir, por ejemplo, vuelvo otra vez al polígono central, porque yo fui que hice la reglamentación del polígono central en el 97. En el polígono central se supone que las alturas y las densidades de las edificaciones no deben ser más de 9, depende de la localización, 9 pisos, 10 pisos, pero en ningún momento 15 o 23 pisos, que es lo que están haciendo ahora. Pero esos son edificaciones que han sido aprobadas por el ayuntamiento en contra de la reglamentación existente, porque tampoco fue que cambiaron la reglamentación. Y lo mismo pasa con las aceras. O sea, las aceras tampoco, o sea, no hay una supervisión, no hay una regla, no se permite establecer claramente la reglamentación, sino que se viola. Y cuando tú vas al ayuntamiento, yo me acuerdo que en un momento determinado que yo iba para mi casa, me encontré con una edificación que tenía una rampa que venía de donde se estaciona en construcción. Pero cuando llegaba a la acera, que era una acera de 2 metros, o sea, ni de 3 metros era la acera, cuando llegaba a la acera había una diferencia de 50 centímetros, o sea, algo como así. Y entonces yo fui al ayuntamiento y dije, mira, hay un problema ahí, el constructor tiene que o desbaratar la rampa o hacer algo no sé qué. Subir la calle. Entonces, bueno, sí, perfecto, está bien. Y no hicieron nada. Y tú pasas ahora y tú te vas a encontrar que lo que hicieron fue lo que tú dices. Subieron la acera para que pudiera, y el conteo. Dios ¿Me entiendes? Entonces, hay una situación que realmente, y vuelvo y te repito, esta cuestión ahora de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, de Santo Domingo 2050 años después, cuando tú la ves y cuando tú la analizas, tú te das cuenta de que esta pudo haber sido una de las ciudades más glamorosa de toda Latinoamérica. Pese a que esta ciudad tiene bastante espacio público, inclusive parques naturales. No, yo quiero que tú sepas que a pesar de todo esto que hemos hablado, yo creo en que la ciudad de Santo Domingo tiene la suficiente cantidad de oportunidades para ser una ciudad mejor. Si usted quiere, vamos a hacer una pausa con su permiso y con el permiso de la audiencia, y cuando regresemos
volvemos entonces a hablar de estas oportunidades que tiene sí, la ciudad. exactamente. Muy bien.